Hola a todos. El día de hoy vamos a analizar los principios fundamentales del conteo. Este principio de probabilidad me indica cuáles son los posibles resultados que se obtienen en un fenómeno aleatorio cuando estamos realizando un suceso probabilístico. Y entonces vamos a observar que tenemos dos principios fundamentales de conteo. Uno es el principio de la adición y otro es el principio de la multiplicación. ¿Cuándo utilizo el principio de la multiplicación? Bueno, es cuando la cantidad de formas en que pueden suceder ambos sucesos es m por n. Aquí puse la definición del libro que son ambos sucesos, pero no nada más suceden dos. En un experimento probabilístico pueden suceder más de dos o tres sucesos. Lo que hay que aprender es cuándo multiplico y cuándo sumo. ¿Cuáles son las características del principio de multiplicación? Que hay independencia, les decía yo, pueden ser dos sucesos o pueden ser más de dos sucesos. Hay que ver, eh, por ejemplo, cuando suceden más de dos sucesos. Un ejemplo de ello podría ser cuando yo lanzo un dado tres veces y entonces, ¿qué quiere decir que haya independencia de los sucesos? Bueno, la independencia quiere decir que lo que sucede en un suceso aleatorio o en un fenómeno aleatorio no va a afectar lo que suceda en otro fenómeno aleatorio. Por ejemplo, si les decía yo que lanzo tres dados, la probabilidad o los posibles resultados de lanzar el primer dado son 6, del segundo son 6 y del tercero son 6, de tal suerte que multiplico 6 por 6 por 6 y entonces estoy hablando del principio de multiplicación, ¿no? Otra característica del principio de la multiplicación es que los sucesos suceden de manera simultánea. Por ejemplo, cuando lanzo un dado y una moneda al mismo tiempo. Y eso me está indicando que yo voy a multiplicar el fenómeno aleatorio, ¿no? O los fenómenos aleatorios. Siempre que voy a aplicar el principio de la multiplicación, una manera de guiarnos es que en el enunciado del problema aparece la letra I. Lanzo un dado y lanzo una moneda al mismo tiempo. Y les pongo aquí el ejemplo. Si yo lanzo dos dados al mismo tiempo, ¿cuáles son los posibles resultados? Pues multiplico 6 por 6 y entonces el resultado sería 36 aplicando el principio de la multiplicación. Nos vamos directamente al principio de la adición y en el principio de la adición vamos a ver que los eventos no suceden de manera simultánea, o sucede uno o sucede el otro. Es decir, ¿qué es lo que me va a diferenciar al principio de la adición del principio de la multiplicación? Que en la adición o sucede un evento o sucede el otro, pero no pueden suceder los dos al mismo tiempo. Otra característica es que en el enunciado aparece la letra O y al aparecer la letra O yo debo de entender que estoy haciendo el principio de la adición. Y tengo un ejemplo. Cuando pagas en un centro comercial, puedes pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito o con efectivo, pero no con las dos al mismo tiempo. Y entonces eso me indica que estoy hablando de un principio de adición. Un ejemplo, bueno, la pregunta obligada de este ejemplo es ¿cuántas maneras tienes de pagar en un centro comercial? Y entonces la respuesta sería 3. Quiero enviarle un saludo a la compañera Fátima de tercero A y a la compañera Dania de tercero 1. Muchas gracias.